apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4. Yo leo para ustedes desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Me alegró muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio de Dios, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Querido Señor, yo te quiero dar las gracias en esta mañana por darme la oportunidad de compartir tu bendita palabra con mis hermanos. Yo te ruego tu asistencia, te ruego tu bendición de una manera especial para mis hermanos, para mi vida, y te ruego que nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo conforte, anime, consuele y exhorte los corazones de los creyentes. Yo ruego tu bendición en esta mañana, ruego tu presencia especial en medio de tu pueblo que hoy se reúne para escuchar tu voz en el bendito día del Señor. Amén. Nos encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses. Y en esta sesión donde nos encontramos, ya en la última parte de la carta, son unas exhortaciones finales que Pablo le está dando a los hermanos de la iglesia de Filipo antes de concluir o de finalizar su carta. Quiero que entendamos un poco el contexto de quién es Pablo y en qué situación está Pablo en el momento que escribe la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Filipo. Él fue el fundador de la iglesia de Filipo. En el libro de los Hechos se nos relata cómo el apóstol llegó hacia Filipo. Él iba hacia otro lugar diferente y el Espíritu de Dios le habla y le muestra a un macedonio que le dice: ayúdanos. Le dice: ven, ayúdanos. El Señor le muestra esta visión al apóstol Pablo.
Por lo tanto, él, en vez de dirigirse hacia el lugar a donde iba, cambia su ruta y se dirige hacia Filipo. Llega a Filipo en un día sábado, un día de reposo judío. Llega a Filipo y se encuentra a unas mujeres que están en el río y que están ahí compartiendo la palabra del Señor. Ahí comienza él a compartirles, y el Señor abre el corazón de una mujer llamada Lidia. Que han leído el libro de los Hechos, el Señor le abre el corazón a una mujer llamada Lidia, y esta recibe el evangelio, ella y también otras personas más. Posteriormente, Pablo sigue predicando en esa ciudad y es llevado preso a una cárcel. Es llevado preso a una cárcel junto con Silas. Y cuando es llevado preso, Pablo en la noche está junto con Silas cantando himnos al Señor. Está cantando himnos al Señor, y en medio del canto de ellos, los muros de aquella cárcel comenzaron a estremecerse y las puertas se abrieron. Entonces el carcelero que cuidaba aquella prisión se da cuenta de lo que está pasando y se va a matar. Cuando está a punto de suicidarse el carcelero, el apóstol le sale al encuentro y le dice: no lo hagas. Y es donde está una de las preguntas más hermosas que vemos en las Escrituras: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, entre Pablo y los filipenses se fue estableciendo un vínculo de amistad muy profundo, al punto de que Pablo se va de allá de la iglesia de Filipo, sale de Filipo y se va a otros lugares y sigue su gira misionera, al punto de que en que nos encontramos al escribir esta carta, el apóstol está preso. El apóstol escribe esta carta estando preso, y lo más seguro es que tenía aproximadamente 10 años sin ir a Filipo y sin verse personalmente con los hermanos de la iglesia de Filipo. Sin embargo, tanto de parte de los filipenses como de parte de Pablo hacia ellos, se había producido una hermandad muy profunda, un amor muy profundo. Al punto de que Pablo, 10 años después, escribió al principio de la carta, dice: siempre los llevo en mis oraciones. Oro constantemente a Dios por ustedes. En cada una de mis oraciones yo pido al Señor por ustedes. O sea que el amor que sentía Pablo por los filipenses era un amor muy profundo. Imagínense, ¿usted por quién ora en cada una de sus oraciones? Cuando uno ora por alguien en cada una de sus oraciones, es porque uno tiene a esa persona profundamente arraigada en el corazón. Yo, estudiando ese pasaje, recuerdo que le dije a mi esposa, estaba yo, y dije: Señor, ¿cómo así que Pablo oraba todo el tiempo por los filipenses? ¿Cómo así que cada vez que Pablo oraba por los filipenses? Y yo era buscando, yo decía, donde no fuera inspirado el apóstol Pablo, yo quedaría como con mi duda. Pero entonces, ya con la cabeza dándome tantas vueltas y no entendiendo el pasaje, ya me iba a dirigir ese día hacia culto de oración, cuando mi esposa me dice, mi esposa se iba a quedar en casa con el niño, me dice: esposo, ¿oras por nosotros? Entonces yo le respondí: yo siempre oro por ustedes. Ahí pude comprender ese amor que tenía Pablo por los filipenses. Cuando le dije: yo siempre oro por ustedes, pedí grito, entendí. El amor que tenía Pablo por los filipenses era tan profundo, y lo demostraba ¿cómo? A través de sus oraciones por ellos. Pero también los filipenses hacia Pablo manifestaban un amor especial. Era un amor mutuo. Ellos estaban agradecidos porque había sido el apóstol Pablo quien los había llevado a conocer a Cristo. Y habían experimentado ese amor permanente de Pablo hacia ellos. Y una de las formas de demostrar ellos su amor, la vamos a ver en esta mañana en nuestro estudio. En resumen, la carta de Pablo a los filipenses aborda varios temas. Es muy reconocida por ser la carta, se le conoce en el medio teológico como la carta del gozo. La carta del gozo. Sin embargo, no podemos limitar la carta del apóstol Pablo solamente al tema del gozo, pues también se abordan varios temas. Y varios temas que nos llevan a pensar y a darnos cuenta que el gozo de nosotros como creyentes está relacionado con muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la perseverancia de los santos,
Pablo dice en el capítulo 1, en el versículo 6, que está persuadido de que ellos son salvos y de que van a perseverar hasta el fin. Eso es una causa de un profundo gozo. Pablo les demuestra que él está contento en cualquier situación. Pablo les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo también les muestra la humillación y la exaltación de Cristo. Pablo les muestra en el capítulo 3 el Evangelio como antídoto contra el legalismo. El Evangelio como antídoto contra el legalismo. Los llama al gozo y a la unidad en el capítulo 4. Les dicen qué deben pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo también. Y por último, que es el tema de nuestra enseñanza, Pablo agradece por la ofrenda de los filipenses. Lo cual nos muestra, más allá que la alegría de Pablo, nos muestra el deleite de Dios por la generosidad de su pueblo. El deleite de Dios por la generosidad de su pueblo. Por lo tanto, ese va a ser el título de nuestra enseñanza. El título de nuestra enseñanza es, la generosidad y el deleite de Dios. La generosidad y el deleite de Dios. Vamos a dividir nuestro pasaje en 2 puntos. Nuestro primer punto va a ir desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Nuestro primer punto va desde el versículo 10 hasta el versículo 18. La generosidad y el deleite de Dios. Lo mismo que el título. La generosidad y el deleite de Dios. Y nuestro segundo punto va desde el versículo 19 hasta el versículo 20. La generosidad y la recompensa de Dios. Versículos 19 y 20. La generosidad y la recompensa de Dios. Empecemos entonces con nuestro primer punto, habiendo entendido el contexto de esta carta. Leo el versículo 10 para ustedes. Me alegró muchísimo en el Señor de que ya al fin hayáis vuelto a interesarse, en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo manifiesta su agradecimiento por causa de la generosidad de los hermanos. Si había algo que diferenciaba a la iglesia de Filipo de las demás iglesias, era eso, su generosidad. Ellos eran unos hermanos generosos con el reino de Dios, y una de las maneras de manifestar su generosidad era a través de manifestar su amor por el reino de Dios, era a través de sus ofrendas y de sus contribuciones para el reino de Dios. De sus ofrendas y de sus contribuciones para el reino de Dios, y una de las formas de hacerlo era ofrendando para el ministerio del apóstol Pablo. Así que si pudieran darle un distintivo a esa iglesia, le podríamos llamar tranquilamente la iglesia generosa. A la iglesia de Filipo le podríamos dar el título de la iglesia generosa. Yo me atrevería a decir, con el respeto de los que piensen diferente, que a no ser por la generosidad de los hermanos de Filipo, repito, a no ser por la generosidad de los hermanos de Filipo, no tuviéramos la carta a los filipenses. O sea que saltaría de Efesios a Colosenses. ¿Por qué? Porque es que esta carta se escribe como resultado del agradecimiento de Pablo por la generosidad de ellos. A pesar de que se abordan temas como los que mencioné anteriormente, en especial el gozo, la razón de ser de esta carta es Pablo decirle a los hermanos: hermanos, cuánto me alegro de ver cómo ustedes están creciendo en el Señor, de cómo ustedes están avanzando el reino de Dios y cómo lo manifiestan a través de sus contribuciones para con el reino. Esta fue la razón por la cual Pablo escribió esta carta. Pablo está preso. Y allá en la cárcel, de repente recibe una grata visita. Un hombre de la iglesia, uno de los principales de la iglesia, posiblemente uno de los ancianos de la iglesia de Filipo, llamado Epafrodito. Y Epafrodito va a llevarle una ofrenda de parte de los hermanos. Y es a consecuencia de eso que Pablo
le devuelve a Epafrodito, lo devuelve con esta carta de agradecimiento. Pablo manifiesta un gran gozo, una gran alegría. Esto nos demuestra que las situaciones del reino pueden y deben afectar nuestro gozo positivamente. En el capítulo 4 de esta misma carta, el Señor había mandado a los filipenses a un regocijo incondicional. Les dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ella los había mandado a regocijarse de una manera o a alegrarse de una manera incondicional. Pero Pablo demuestra también en esta sección de la carta que las situaciones del reino pueden incrementar mucho más el gozo del gozo que nosotros normalmente tenemos como cristianos. Sin embargo, también hay situaciones relacionadas con el reino que pueden disminuir nuestro gozo. Situaciones relacionadas con el reino que pueden disminuir nuestro gozo. Como por ejemplo, él le había dicho en el capítulo 2, los estaba exhortando, porque entre algunos hermanos de la iglesia de Filipo habían roces, habían rencillas entre algunos de los hermanos de Filipo. Dice en el capítulo 4, en el versículo 2, le ruego a dos hermanas muy famosas, dos de las hermanas más famosas de la Biblia, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían problemas entre algunos hermanos y Pablo les dice: hermanos, completen mi gozo. Completen mi gozo. O sea, el gozo se había disminuido por situaciones del reino, pero también el ver que los hermanos manifestaban generosidad y amor con el reino también incrementaba el gozo del apóstol Pablo. Sin embargo, vale la pena aclarar, y es lo que vamos a ver en un momento, que cuál era la verdadera alegría del apóstol Pablo. Él se los dice en esta misma sesión. Él les dice: yo no le digo esto para que ustedes me estén enviando ofrenda cada rato. O sea, el apóstol Pablo no era un hombre interesado en el dinero. El apóstol Pablo no estaba pendiente, revisando para ver qué hermanos estaban dando, qué hermanos no estaban dando para estar atacándolos a ellos o para estar pendiente del dinero de ellos. El apóstol Pablo realmente de lo que se alegraba era de ver a los hermanos creciendo en el Señor. Eso era lo que producía verdaderamente gozo y alegría en el apóstol Pablo. Sin embargo, una de las maneras de manifestar crecimiento en nuestras vidas espirituales es a través de nuestras contribuciones. Y eso era lo que alegraba a Pablo. Ver que los hermanos estaban creciendo en el Señor y que una de las formas de demostrar que estaban creciendo en el Señor era a través de su generosidad. Era a través de su generosidad, porque con su generosidad ellos deseaban que el reino avanzara. Ellos deseaban que el reino prosperara. Ellos deseaban que el evangelio avanzara. Y ellos lo habían hecho todo el tiempo. Todo el tiempo enviaban ofrendas a Pablo con el objetivo de que Pablo tuviera un sustento y de tal forma que pudiera continuar avanzando en el evangelio y no tuviera que dedicarse a otras actividades y no tener el sustento necesario, sino que estar dedicándose a otras actividades diferentes, como él mismo lo dice cuando estuvo en Corintio o en Tesalónica. Dice, tuvo que dedicarse a otras actividades, a hacer tiendas, porque los hermanos de allá no eran hermanos que eran tan generosos. Pero los hermanos de Filipo sabían que la bendición mayor que ellos podían tener, más que ver al apóstol Pablo haciendo una tienda, era ver al apóstol Pablo predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían eso y ellos deseaban eso. Ellos deseaban eso, por eso contribuían al avance del reino de Dios. Y es lo que Pablo le dice: en gran manera me alegro de ver cómo ustedes aman el reino de Dios, cómo ustedes desean el avance del reino de Dios. No como ustedes me envían sus ofrendas, sino como ustedes aman el reino de Dios y cómo ustedes están creciendo en su vida espiritual. Esa era la verdadera alegría del apóstol Pablo. Sin embargo, ¿será que Pablo se alegraba porque llegaban las ofrendas? No. Él tenía claro que su provisión venía del Señor. Él tenía claro que su alegría dependía del Señor. Él tenía claro que su fuerza dependía del Señor. Él sabía que los hombres podían fallar, que los filipenses podían olvidarse de él. Él sabía que los corintios podían olvidarse de él, que los de Tesalónica podían olvidarse de él, que Demas podía abandonarlo,
Pero había alguien que siempre estaba con él, que nunca lo había abandonado, que nunca lo había desamparado. Y su nombre es Jesucristo. Él siempre había estado en medio de cualquier circunstancia con él. Esa era la razón del verdadero contentamiento de Pablo. Esto me recuerda la historia de un hombre llamado Policarpo. Policarpo, ya a sus 84 años de edad, pero mal no estoy, 84 años de edad, lo iban a quemarlo, y le dijeron: mira, Policarpo, ya tú estás muy viejo para que te quememos, solamente niega a Cristo y no te quemamos. Niega a Cristo y no te quemamos. Y él les dijo: durante más de 80 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo he de negarle? ¿Cómo he de negarle? Entonces era el mismo sentir que tenía Pablo. Pablo tenía un profundo amor por Cristo y sabía que Cristo lo sostenía en medio de cualquier circunstancia. Es por esto que Pablo va a hacer una interrupción. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13, él va a hacer una interrupción en su agradecimiento, de tal forma que quede claro esto entre los hermanos, y que los hermanos no se lleven una percepción de que lo que él estaba interesado eran los recursos de ellos. Entonces dice en el versículo 11: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él interrumpe de una manera gloriosa el agradecimiento para manifestar su alegría y su dependencia total del Señor. ¿Acaso Pablo no tenía escasez? Estaba en una cárcel. Yo le digo, no, pero él le dice: este agradecimiento no se lo digo porque tenga escasez. Él tenía escasez, pero él les aclara: no lo digo porque esté interesado en sus ofrendas, no lo digo porque estoy necesitado, lo digo porque estoy realmente agradecido al verlos crecer a ustedes en sus vidas espirituales. ¿Y por qué Pablo se alegra tanto de manera incondicional y hace este paréntesis en medio de su agradecimiento? Para demostrarle que el gozo del creyente debe ser incondicional. El gozo del creyente debe ser en cualquier circunstancia. El gozo del creyente no debe depender de cómo está la cuenta bancaria o de cómo está el colchón, si está muy delgadito, si está... El gozo del creyente no debe depender de las circunstancias, y él le está demostrando eso a ellos. Él les dice: venga, yo no estaba triste antes de que llegara la ofrenda. Antes de que llegara la ofrenda de ustedes, ¿saben cómo estaba yo? Yo estaba gozoso. A pesar de estar preso, estaba gozoso. A pesar de estar en tribulación, estaba gozoso. Cuando me han dado azotes, he estado gozoso. Cuando he estado perdido en alta mar, he estado gozoso. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? Porque, vean, yo era de los prominentes entre los judíos, le dice en el capítulo 3. Yo era de los prominentes. Yo era de la mejor estirpe entre los judíos, circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que había tenido muchas posibilidades, pero había encontrado algo mejor. Dijo: ¿saben qué? Todo esto yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que yo tengo, todo lo que me da un buen nombre, todo lo que me da renombre, todo eso yo lo tengo por basura, porque yo prefiero a Cristo, porque Cristo me da contentamiento en cualquier circunstancia. Cristo me da un contentamiento que no me lo puede dar nada, ni me lo puede dar nadie. Hay personas que buscan el contentamiento en el dinero. Hay personas que buscan el contentamiento en el sexo. Hay personas que buscan el contentamiento en la pornografía.
Hay personas que buscan el contentamiento en los viajes turísticos, pero Pablo había descubierto que nada de eso puede saciar el corazón insaciable del hombre. Porque desde que nosotros nacimos con ese vacío y esa necesidad en nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es esa necesidad y ese vacío? La necesidad de Cristo. El único que puede llenar el vacío y la necesidad existencial del hombre es Cristo. Pablo lo había descubierto y ya estaba completo. Pablo estaba pleno en el Señor. Y eso es lo que le dice: yo he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia. Quiero que observemos dos frases en estos tres versículos. La primera frase la vemos en el versículo 12. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Quiero que analicemos esa primera frase. El apóstol Pablo había tenido momentos de una buena situación económica. Eso significa que Pablo había tenido momentos de un buen nivel económico. Y en medio de ese buen nivel económico, el apóstol Pablo había aprendido a contentarse en el Señor. Pero también el apóstol manifiesta que a padecer necesidad. Quiero que lean conmigo en la carta a los Romanos. Se hizo la lectura hoy en el capítulo 8, el versículo 35 hasta el versículo 37, para que veamos la segunda parte de ese contentamiento de Pablo. Él dice: he aprendido a tener abundancia, pero también he aprendido a tener escasez, a padecer escasez. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. He aprendido a padecer necesidad, he aprendido a sufrir escasez. Que un creyente, atentos a esto por favor, que un creyente esté atravesando por un momento de necesidad no significa el abandono de Dios. Que un creyente esté atravesando por un momento de necesidad no significa el abandono de Dios. Y Pablo estaba seguro de eso. No significa el abandono de Dios. Que un creyente esté atravesando por una necesidad, por una enfermedad o por una difícil prueba, no significa que Dios te ha abandonado. No significa que Dios te ha dejado. Es más, el Señor tiene un cuidado especial de los creyentes que atraviesan por difíciles pruebas. El Señor tiene un cuidado especial de los creyentes que atraviesan por difíciles pruebas. Así como una madre tiene más cuidado de un hijo que está enfermo que del otro que está sano. Así el Señor tiene más cuidado de los creyentes que están atravesando por diferentes circunstancias. Recuerdo en alguna ocasión escuché una enseñanza de Charles Spurgeon en la que decía: Señor, ya tú nos has bendecido tanto. En una iglesia muy numerosa, tenían un orfanato, tenían un seminario. Entonces ya la economía de Spurgeon estaba muy bien, escribía libros, recibía ingresos por esos libros que escribía, por los escritos que hacía. Y en medio de esa abundancia, él una vez le decía al Señor, junto con su esposa: Señor, envíanos necesidad. Envíanos necesidad. Envíanos necesidad, porque en medio de nuestras necesidades nosotros vemos tu gloria, vemos tu mano, vemos a ti obrando de manera milagrosa y de manera sobrenatural. El apóstol Pablo estaba gozoso por eso, porque siempre había experimentado el tierno cuidado de Dios en cualquier circunstancia. Por eso dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso Pablo no estaba alegre por la generosidad de los hermanos? Sí, él sí estaba alegre por la generosidad de los hermanos. Sin embargo, él quiere que quede muy claro en la mente de ellos que la verdadera fuente de gozo y la verdadera fuente de fuerza de él era Jesucristo, el Señor. Esto nos demuestra el deleite que como creyentes debemos tener en Cristo en medio de cualquier circunstancia. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en sus ojos. Él tenía una enfermedad en su vista. Y en medio de su enfermedad en su vista, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo había atravesado por necesidades, como las que muchos de ustedes quizás están atravesando, han atravesado o van a atravesar, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había sido azotado muchas veces azotado, y en medio de los azotes decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un deleite incondicional en Cristo. Sin embargo, este no es un deleite que se clava en el corazón del creyente cuando dice, yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Este es un deleite que el Señor nos enseña a través de las circunstancias difíciles. Es un deleite que el Señor nos enseña en medio de las diferentes pruebas por las cuales atravesamos. El Señor nos está enseñando a tener un deleite en Cristo y solo en Cristo. Sin embargo, este pasaje tristemente ha sido mal interpretado por muchos. Y escuchamos muy regularmente la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se utiliza esta expresión más como un amuleto que entendiendo el verdadero sentido de esta frase. Esta frase no es un amuleto. No es que si digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece me va a ir bien. No. El apóstol está diciendo esto y está preso. 24 horas atado a un centurión romano. Ahí. Todo el tiempo. Y está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocíjense y alégrense en el Señor. Ahí preso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba pasando por necesidades y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el verdadero sentido del pasaje. Un regocijo incondicional. Un contentamiento constante en el Señor, independientemente de mis circunstancias. He decidido entregar mi vida a Cristo. Mi vida es de Cristo. Mi vida es por Cristo. Por lo tanto, mi regocijo depende de Cristo. Y mi regocijo depende de que Él ya venció en la cruz. De que Él venció en la cruz. Con Él somos más que vencedores. Ahí estaba el regocijo. Ahí estaba el regocijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el apóstol continúa luego en el mismo capítulo 4, del versículo 14. Estamos en nuestro primer punto, la generosidad y el deleite de Dios. Pablo continúa declarando que él está agradecido con ellos. Él les dice, sí, hace una interrupción. Él hace la interrupción para dejar claro que su verdadera fuente de gozo era el Señor, es el Señor. Pero vuelve entonces en el versículo 14 y retoma sus palabras de agradecimiento. Les dice, sin embargo, han hecho bien, ¿quiénes? Ustedes, hermanos de Filipo, en participar conmigo en mi angustia. En mi angustia. Él estaba en angustia. Y en medio de su angustia, Él les agradece a ellos porque ellos participaron con ellos en sus necesidades. Los filipenses siempre recordaban al apóstol Pablo. Ellos lo recordaban como su padre en el Evangelio, como lo dije al principio. Y el apóstol manifestaba su amor hacia ellos. Pero una forma de ellos manifestar su amor hacia Pablo no era mandándole una carta de amor a Pablo allá en la cárcel, sino que enviaban sus donaciones a Pablo. Enviaban sus donaciones al apóstol Pablo. Ellos sabían que el reino de Dios decidió avanzarlo a través de los recursos de los mismos creyentes.
Dios decidió avanzar su reino a través de los recursos de los mismos creyentes. Por lo tanto, ellos, de manera constante y permanente, enviaban sus ofrendas. Dice el versículo 15. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Excepto ustedes. Pablo estaba agradecido y él les vuelve y les confirma que él está agradecido por causa de la generosidad de ellos. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Para suplir mis necesidades. Ellos entendían, perdónenme la expresión, que Pablo no era de cartón. O que no tenía carne de ángel. Sí. Ellos entendían que Pablo tenía necesidades. Que los ministros del Evangelio tenían necesidades. Y que además de tener para los gastos del ministerio, que hoy día en nuestras iglesias es gastos del ministerio, gastos para recursos de misiones, gastos de arrendamiento, gastos de servicios, lo estoy contextualizando en nuestro tiempo. Pues Pablo allá en la cárcel no creo que tuviera que cobraran cuenta de servicio, pero lo estoy contextualizando en nuestro tiempo, o cuando Pablo estaba fuera de la cárcel. Ahí aún ellos sabían que Pablo tenía, además de las necesidades de los recursos del ministerio, él tenía necesidades personales. Él tenía necesidades personales y ellos, como miembros de la congregación, aportaban para el avance del reino y para las necesidades del ministro del Evangelio. A veces nosotros venimos tan golpeados, los que venimos de iglesias carismáticas, venimos tan golpeados a veces que ponga el celular, que quites el reloj, que el que trajo anillo crea que es que si le da un anillo le van a dar dos, que si ya, ¿cierto? Venimos como con nos hicieron, hermano. Yo una vez, ahí con el perdón de mi esposa, una vez regalé un celular de ella. Cuando mi celular, no, yo lo ofendí. Nos dieron contra el mundo algunas de estas iglesias carismáticas de la prosperidad, que cuando llegamos a la reforma, nos vamos a un punto opuesto, nos vamos a un extremo opuesto, que ya nuestros recursos para nada para el reino de Dios. Y este no era el sentir del apóstol Pablo, de los hermanos de Filipo. A ellos Pablo no le decía, pasen adelante los de 10,000, después los de 50,000, después de los de 100,000, después los de 1,000,000, no sé cuánto, o tiren la plata ahí en el altar. No. Pablo no hacía nada de eso. Pablo no hacía un show. Pablo no hacía un show para que los hermanos dieran sus ofrendas. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Filipo entendían que Dios era quien recibía la ofrenda de ellos como lo fragante. Y que ellos, cuando ofrendaban para Pablo y para las necesidades personales de Pablo, ellos estaban ofrendando para el avance del reino de Dios. Y esa era la alegría de ellos, de que no estaban dándole la plata a un mentiroso, a alguien que no les estaba predicando el evangelio, sino a alguien que les había mostrado el camino de salvación, a alguien que constantemente estaba orando por ellos, y a alguien que los tenía todo el tiempo en sus oraciones. Por lo tanto, en el versículo siguiente Pablo va a describir el deleite de Dios. El deleite de Dios. Él le dice, yo me alegro, la verdad a mí me alegra mucho verlos a ustedes crecer en el Señor y cómo lo manifiestan a través de sus ofrendas, pero yo quiero que ustedes sepan que el que está recibiendo las ofrendas que ustedes dan, cada vez que se recogen las ofrendas para ustedes bendecir al ministro, cuando ustedes envían las ofrendas para el siervo de Dios, ustedes lo están dando para Dios.
Dice el versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ustedes realmente son los bendecidos cuando dan. Ustedes realmente son los que son bendecidos cuando dan. Yo me beneficio, dice el apóstol Pablo, y de verdad ustedes suplieron mis necesidades y me han ayudado a calmar mis angustias, sí. Pero realmente los que están siendo bendecidos cuando dan son ustedes. Los que reciben bendición son ustedes. Qué privilegio que tienen ustedes. Es como si les estuviera diciendo eso. Qué privilegiados son ustedes de dar para el reino de Dios. Qué privilegiados que son. Qué privilegiados que son. Entonces Él les dice, ¿por qué son privilegiados? Ya he recibido todo lo que necesito, versículo 18, y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Dios recibió con agrado la ofrenda de los filipenses. Dios se deleitó con la ofrenda de los filipenses. Extraño, ¿cierto? Dios se deleita en sí mismo. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Dios no necesita. Él es suficiente. Él es, llamémoslo así, autosuficiente. Él es autosuficiente. Él no necesita del hombre. Él se deleita. Él tiene un deleite propio. Y Dios decidió deleitarse a través de las ofrendas de su iglesia. Dios decidió deleitarse a través de las ofrendas de su iglesia. Como si los hermanos cuando enviaban la ofrenda a Pablo, decían, estamos enviando esta ofrenda al Señor. Y lo hacían con gran gozo y con gran regocijo. Como dice Mateo 25:40. Mateo 25:40. El Señor les dice, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el Señor quien recibía la ofrenda de los hermanos de Filipo. A mí lo hiciste. Pablo lo sabía y Pablo lo tenía muy claro porque en Hechos capítulo 9 él había tenido una experiencia muy tremenda con el Señor. Pablo iba persiguiendo a los cristianos en ese momento. Iba a matar cristianos, iba a encarcelar cristianos. Y cuando iba en ese propósito, el Señor se le aparece. Y Pablo se cae del caballo. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra la persona. Ella sabía que cuando él le hacía daño a la iglesia, le estaba haciendo daño al Señor. Cuando perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor. Por lo tanto sabía que cuando los creyentes eran generosos con Él y con el reino de Dios, estaban siendo generosos con el Señor. Y era el Señor quien recibía las ofrendas de ellos. El Señor. Pero había algo bien especial, hermanos. Había algo bien especial, y si hay algo que ustedes se pueden llevar en esta mañana de acá, quisiera que fuera esto que voy a decir a continuación. Y había algo muy especial en la ofrenda de los filipenses. La ofrenda de los filipenses tenía como cuando uno llega y le dice a la esposa, ¿qué le echaste a esa comida? ¿Cierto? ¿Qué le echaste a esa comida? Tenía algo especial esa ofrenda. Diferente a otras ofrendas, esa tenía algo bien particular. Y quiero que lo veamos en 2 de Corintios capítulo 8. Para entender este versículo debemos tener presente que Macedonia era una región y que Filipo hacía parte de esa región.
Además, era la primera ciudad de esa región en el camino que recorrió Pablo. O sea, era como hablar, Macedonia es lo que es para nosotros Antioquia. Filipo, lo que es para nosotros Medellín. ¿Sí? Entonces, Macedonia era como el departamento. Vamos a leer lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, de la gracia que Dios ha dado a las iglesias. ¿De dónde? De Macedonia. De Macedonia, donde estaban los hermanos de Filipo. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Ese era el carácter distintivo de la iglesia de Filipo. Ellos no enviaban a Pablo porque era la iglesia más rica de la región. Aquí nos dice algo bien particular, y la palabra que utiliza el adjetivo es la forma de calificar algo, es su extrema. ¿Sabes qué es extrema pobreza? Su extrema pobreza. Abundaron en rica generosidad. Eso era el distintivo de los hermanos de Filipo. Ellos no ofrendaban para el reino de Dios de lo que les sobraba. Ellos no ofrendaban para el reino de Dios porque sacaron cuenta, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí, y esto para, no, también para mí, y ahí sí, para el apóstol Pablo. Ellos pensaban en el avance del reino de Dios. Y ellos destinaban de en medio de su necesidad y en medio de su escasez, destinaban recursos para el avance del reino de Dios. Ellos dieron en medio de su pobreza. Ellos dieron en medio de su necesidad. No sé lo que hayan leído ya en Mateo, la ofrenda de una mujer viuda. Estaban los judíos, fariseos, los escribas dando sus ofrendas grandes. Y llega una mujer pobre. Todo lo que tenía lo dio para el Señor. Y el Señor dijo: esta fue la ofrenda que recibió el Señor. Esta ofrenda la recibió el Señor con agrado. Esta la recibió el Señor con agrado. Yo sé que esta predicación puede sonar un poco carismática y como de la doctrina de la prosperidad, pero estamos hablando de las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras, y repito, como venimos a veces tan golpeados de estas iglesias, nos olvidamos que el Señor ama y que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y a veces nos quitamos el privilegio de ser bendecidos por el Señor, de experimentar un deleite mayor en Cristo, porque nos quitamos el privilegio, ¿cómo? Dejando de dar para el reino de Dios. O evitando algunas veces que algunos hermanos den para el reino de Dios. Como si lo estuvieran dando para nosotros. Les evitamos. Hablo en ocasiones de algunos pastores. No, ese hermano está muy necesitado. Hermano, no ofrende. Hermano, no ofrende porque usted está muy necesitado, usted está muy endeudado. No, está perjudicando a ese hermano. Está perjudicándolo porque Dios ama al dador alegre. No al que da de lo que le sobra. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y lo vimos aquí en los hermanos de Filipo. Ellos dieron en su extrema pobreza. Que no se trata de que es que tengo que, no, sino que en medio de cualquier circunstancia yo manifiesto mi amor con el reino de Dios. En medio de mi abundancia doy abundantemente para el reino de Dios. Y aún en medio de mi escasez, con mi escasez, doy también abundantemente para el avance del reino de Dios y para las necesidades de sus siervos. Amén. Esta ofrenda tenía el mismo sentido y el mismo corazón que tenía la ofrenda de David. La ofrenda de David. ¿Quiénes recuerdan las palabras de David? Digo, porque no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificio que no me cueste nada.
porque no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificio que no me cueste nada. David estaba a punto quería hacer un holocausto al Señor en un lugar, iba a comprar ese lugar. Entonces cuando lo fue a comprar, le dijeron, no, David, eso es para el Señor, no lo compres, yo te lo regalo. Y David dijo, no, Señor. Como se escuchaba esa frase muy común dentro de otras iglesias, no me va a quitar mi bendición. Es como si David le dijera, no, Señor, este privilegio es mío. Este privilegio es mío. Dar para el reino de Dios es mi privilegio. A mí no me lo va a quitar. Así que cuando en medio de su escasez alguien le diga, no des para el reino, gasta primero en ti y dígale, a mí no me va a quitar mi privilegio de dar para el reino de Dios. Mi privilegio. Es mi privilegio. Es un regalo de Dios para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo ofrendo para el reino de Dios, está abundando fruto a mi cuenta, a mi favor. Y Dios recibe esta ofrenda de manera fragante. Dios ama, hermanos, al dador alegre. Y Dios recibe la ofrenda de sus escogidos de una manera especial. La ofrenda de sus escogidos, Dios la recibe de una manera especial. ¿Por qué? Porque ellos están lavados con la sangre de Cristo. Ustedes están lavados con la sangre de Cristo. Ustedes están limpios. Y cuando llevan su ofrenda, el Señor la recibe como una ofrenda de Cristo. Amén. Porque son el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor la recibe porque hemos sido lavados con la sangre de su Hijo. Con la sangre de Jesucristo. Él roció su sangre en la cruz por nosotros. Él nos dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces el Señor recibe de una manera especial las ofrendas de su pueblo porque ellas demuestran el amor que sus escogidos tienen por el avance de su reino. El comprender, hermanos, el deleite de Dios nos conduce a nuestro segundo punto. El comprender el deleite de Dios nos conduce a nuestro segundo punto, la generosidad y la recompensa de Dios. Ya vimos el deleite, cómo Dios se deleita. Ahora vamos a ver cómo Dios recompensa la generosidad. Quiero que observemos tres aspectos de la recompensa. Quiero que observemos tres aspectos de la recompensa de Dios. La primera, los receptores de la promesa. La primera, los receptores de la promesa. O sea, de la recompensa, perdón. Los receptores de la recompensa. La segunda, el garante de la recompensa. Y la tercera, el alcance de la recompensa. La generosidad y la recompensa de Dios. Tres subpuntos. Los receptores de la recompensa, el garante de la recompensa y el alcance de la recompensa. Los receptores de la promesa. Quiero que leamos nuevamente, hermanos, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Vemos aquí los receptores de la promesa. Mi Dios les proveerá. ¿A quiénes? A ustedes. Él no dice, Dios les va a proveer a todos los que creen en Cristo. No, Dios dice, Él les proveerá a ustedes. A ustedes que han sido generosos. En la segunda carta a los Corintios, Él exhorta a los hermanos porque ellos tenían problemas con la generosidad. Tenían problemas con la generosidad. Ellos tenían problemas con la generosidad y a ellos no les dice estas palabras. Estas palabras se los dice a los hermanos que son generosos con el reino de Dios. Y le dice, a ustedes Dios les suplirá todo lo que necesiten. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es una recompensa exclusiva. Como cuando sentamos a los niños en la mesa y le decimos, el que se tome toda la sopa, lo llevo al parque.
el que se tome toda la sopa, lo lleva al parque. ¿Qué pasa? Bueno, los papás que son serios. ¿Qué pasa con el que no se toma la sopa? No lo lleva al parque. Puede quedarse llorando ahí en la puerta con las lágrimas así como, ¿cierto? Como esos muñequitos que aparecen ahí en el WhatsApp. No, se queda. ¿Quién se va al parque? El que se tomó toda la sopa. El que se tomó toda la sopa. Entonces igual es la recompensa. Esta recompensa es exclusiva. Esta recompensa cuando dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. ¿A quiénes? A ustedes. A ustedes que han sido generosos con el reino de Dios. Esta no es una promesa abierta. Puede sonar fuerte decir esto, pero esta no es una promesa abierta. Esta es una promesa cerrada. De esta promesa se agarran los que han sido generosos con el reino de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿A quiénes? A los que han sido generosos con el reino de Dios. A ellos. Esa es una recompensa para ellos. Los receptores de la promesa eran los filipenses que habían sido generosos. Para ellos era esta promesa. Y Pablo estaba seguro, pues él mismo lo había dicho a los corintios en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Los receptores de la recompensa, por lo tanto, son aquellos que son generosos con el reino de Dios. En ocasiones algunas veces vemos a algunas personas que no son generosas con el reino de Dios porque dicen, no, lo que pasa es que yo tengo muchas necesidades, yo tengo muchos compromisos, y tienen sus razones para no ser generosos con el reino de Dios. Pero lo que yo veo en las Escrituras, a partir de lo que estamos estudiando esta mañana, y lo que veo con las Escrituras en general, es que al revés, es al revés. O sea, decimos, yo no soy generoso con el reino de Dios porque no tengo suficiente. Y es al revés. No tengo suficiente porque no soy generoso con el reino de Dios. No tengo suficiente porque no soy generoso con el reino de Dios. Y no tengo suficiente porque nunca me siento satisfecho. Porque nunca me siento satisfecho. Porque mi satisfacción no es el Señor. Y esa es una de las cosas que el Señor promete darle a los creyentes. Dios suplirá todo lo que necesiten. Suplirá todo lo que necesiten, que le va a dar las necesidades económicas. No. ¿Sabe que muchas veces lo que necesitamos? Muchas veces lo que necesitamos es contentamiento. Y el Señor promete darle contentamientos a ellos. Muchas veces lo que necesitamos es humildad, como lo dice en el capítulo 2. Sean humildes. El Señor promete darles humildad. Muchas veces lo que necesitamos es regocijarnos en el Señor siempre, independientemente de cualquier situación por la que estemos atravesando. El Señor promete darles esa alegría incondicional. Esa alegría incondicional. ¿A quiénes? A los receptores de la recompensa, aquellos que han manifestado su amor por el reino de Dios a través de su generosidad. Segundo subpunto, el garante de la recompensa. Pablo ha experimentado el tierno cuidado de Dios y está seguro que Dios recompensará a los generosos. Él sabía que él no les podía recompensar, él estaba preso. Es más, Pablo sabía que él estaba escribiendo la carta y que posiblemente al otro día le sentenciaran a muerte y lo mataran, así que él no tenía cómo pagarles a ellos. Dice en el capítulo 1, versículo 21, ven, a mí aquí me pueden matar. En el capítulo 2, versículos 16, 15, 16 también vuelve y le dice, a mí aquí me pueden matar. O sea, él estaba en la cárcel y uno de los propósitos de estar en esa cárcel era que lo iban a matar. Él no tenía cómo recompensarles a ellos. Él les dice, mi Dios, Él les va a recompensar. Mi Dios, el garante de la recompensa es Dios. Dios es el garante de la recompensa.
Tercer subpunto, ahí está el alcance de la recompensa.